de la Escritura que se encuentra en Juan, capítulo 1, los versículos del 29 al 34. Dice así la palabra de Dios. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Que siempre el Señor nos bendiga a través de la lectura de su santa palabra. El pasaje de Juan, capítulo 1, los versículos del 29 al 34, es un texto clave, fundamental, para nosotros entender lo que es el Evangelio, el cual introduce a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y relata este pasaje bíblico el testimonio de Juan el Bautista sobre la divinidad de Jesús. A través de este sermón, a través de esta exposición, queremos ver el significado que tiene este pasaje para nuestra vida y qué aplicaciones prácticas se derivan de él. Pero antes de profundizar en el texto, es importante que veamos su contexto. Juan el Bautista era un profeta judío que predicaba el arrepentimiento. Él bautizaba para arrepentimiento en agua. En el sermón pasado estuvimos hablando acerca de la palabra arrepentimiento, que significa cambio. Significa cambio. Y lo vimos en tres elementos: el elemento intelectual, que tiene que ver con la ley, con lo que dice la ley, conocer qué cosa es transgredir o violar la ley, porque la ley dice no robarás, y cómo yo puedo entender que robar es pecado, lo puedo entender a través de mi intelecto. Así que la palabra arrepentimiento entraña el elemento intelectual, conocer la ley de Dios, conocer cuál es la voluntad de Dios. También trae implícito el elemento emocional, cuando sentimos que no llenamos las expectativas de Dios, los estándares de Dios, sentimos tristeza, sentimos una angustia y un pesar por haber fallado, por haber violado la ley de Dios. Ese es el elemento emocional. Es una angustia buena que nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva al cambio. Pero también en la palabra arrepentimiento entraña el elemento voluntario, donde vimos en el sermón pasado que el arrepentimiento no se queda tan solo en una emoción, en un peso de culpa, en una constricción por el pecado. El arrepentimiento trae ese elemento voluntario que significa confesar el pecado ante Dios. He pecado contra ti, te he ofendido, Dios. En mi comportamiento, en mi conducta, no te he agradado de la manera que debiera haberlo hecho. Pero también nos habla de abandonar aquello malo que hicimos, abandonar el pecado. Así que el elemento voluntario consiste en confesar el pecado, consiste también en abandonar el pecado, como el hijo pródigo que se levantó y dijo: me volveré a mi padre. Dejó aquel lugar deprimente en el cual estaba por causa de su pecado y se volvió a su padre. Así que no solamente abandonó
el lugar donde él estaba, sino que también se volvió a su Padre. Así que en el elemento voluntario acerca de la palabra arrepentimiento, estamos hablando de confesar el pecado, de abandonar el pecado y volvernos a Dios. Por eso Juan el Bautista predicaba para arrepentimiento, porque era necesario que la gente entendiera que al venir Cristo a salvarnos, el pecador tendría que arrepentirse de sus pecados y poner la fe en Jesús para el perdón de los pecados. Así que Juan el Bautista era un profeta judío que predicaba el arrepentimiento y bautizaba a la gente en el río Jordán, y su ministerio se desarrolló en un momento de gran expectativa mesiánica, porque los judíos esperaban a un Mesías. En la tradición judía existía la costumbre de matar un cordero para la expiación de los pecados. Era una costumbre establecida por Dios, una norma establecida por Dios, que cuando el judío pecaba, él tenía que traer un cordero y matarlo para que el pecado de ese judío que traía su ofrenda a Dios cayera sobre el cordero. O sea, aquí estamos hablando de un simbolismo que se remonta al tiempo cuando Dios dio la ley, cuando la sangre del cordero pascual protegía a los israelitas de la ira de Dios por causa del pecado. Así que la expectativa del Mesías era grande, era muy fuerte en el pueblo judío, porque el pueblo judío esperaba a un rey, a un Mesías que les liberara del pecado, de la maldad y de la corrupción. Se esperaba que al llegar ese Mesías se restaurara el reino de Israel, fuera establecido un reino físico y un reino espiritual. Algunos esperaban que este líder que vendría fuera un gran líder militar, otros esperaban a un rey justo y otros visualizaban a un sacerdote puro que vendría a traer normas morales al pueblo de Israel. Así que vemos aquí en el contexto en el que Juan el Bautista estaba desarrollando su ministerio, cómo la palabra cordero tenía un significado simbólico y espiritual. ¿Y qué es lo que quiere demostrarnos aquí Juan el Bautista en la escritura que hemos tomado como referencia, que se encuentra en el capítulo 1 del 29 al 34? Juan el Bautista quiere presentarnos en primer lugar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En segundo lugar, Juan el Bautista quiere presentarnos a Cristo como un ser preeminente, un ser superior a la creación de Dios y distinto a la creación. En tercer lugar, Juan el Bautista quiere presentarnos el Espíritu Santo permaneciendo sobre la vida de Jesús en su ministerio. Y en cuarto lugar, Juan el Bautista quiere presentarnos a Cristo como el Hijo de Dios que vino a la tierra, se humanó, tomó nuestro lugar para salvarnos. Ahora, estos son los cuatro aspectos que estaremos viendo a través de esta exposición. Vayamos al primero: Cristo, el Cordero de Dios. En el versículo 29 dice la escritura: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La frase Cordero de Dios es una metáfora poderosísima en esta escritura, porque vincula a Jesús con ese sacrificio que los judíos conocían para la expiación del pecado, donde se traía un cordero para que sus pecados fuesen perdonados. Esta imagen se menciona en varios conceptos: el cordero pascual del Éxodo, el cordero llevado al matadero según Isaías 53, representando a Cristo, y también los sacrificios diarios que se hacían en el templo para la expiación del pecado. Lo importante
aquí de esta escritura que Juan el Bautista quiere resaltar que los problemas del pecado son remediados en la persona de Jesús, porque Él quita el pecado del mundo. Así que sugiere el papel universal y redentor que tiene Jesús, y es algo que propugna el Evangelio, que en Cristo hay salvación. Existen 4 motivos por los cuales creer que Cristo es el Cordero de Dios. El primero es que el Cordero es uno de los símbolos que representa a Cristo, porque Él es nuestra Pascua sacrificada por nosotros. Según Pablo, al exponer esta palabra en 1 Corintios 5:7, presenta a Cristo como nuestra Pascua. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel, Dios pronunció un juicio sobre los egipcios. Si ustedes recuerdan, Dios se propuso sacar al pueblo de Israel enviando plagas a Egipto para que Faraón dejara ir libre a su pueblo. Llegó la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Todo primogénito, dentro de los hombres como de los animales, moriría. Y para que los creyentes israelitas pudieran liberarse del juicio de Dios, ellos debían matar un cordero y rociar la sangre de ese cordero en los dinteles de las puertas. La sangre del cordero serviría como señal de que el juicio de Dios ya se había realizado, y también recordaría la promesa que Dios liberaría al pueblo de Israel de la muerte inminente que iba a ser enviada al pueblo egipcio. Pasó el ángel destructor y al ver la sangre en los dinteles de las puertas de los israelitas, pasó por alto y no castigó a esas casas que estaban rociadas con la sangre del cordero. Dios salvó a todos los israelitas primogénitos que creyeron, y el pueblo de Dios pudo ver la diferencia que hizo Dios entre los judíos creyentes y los egipcios. La Pascua entonces fue establecida como una fiesta para recordar la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y a partir de ese momento en que el pueblo de Dios vio la gloria de Dios y la diferencia que Dios hizo entre los creyentes israelitas y los egipcios, como Dios estableció esta diferencia, Dios quiso recordarle al pueblo judío este evento y mandó que celebraran la Pascua, que es una fiesta donde se sacrificaba un cordero para recordar la salvación que Dios le había dado al pueblo de Israel. Sin embargo, este cordero no solamente significaba liberación, significaba también expiación, porque simboliza lo que Cristo vendría a hacer en la vida de todo creyente: librarlo de la misma ira de Dios. Y vamos a establecer una comparación de este evento con lo que Cristo nos dice en Juan 3:36, porque Él dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, que aquella persona que no cree en Cristo está bajo condenación, según el Evangelio, está bajo la ira de Dios, porque lo único que nos libra de la ira de Dios es la sangre del Cordero. Es la sangre derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Cristo es el Cordero de Dios en el sentido de que Él fue sacrificado por nosotros para darnos salvación, y todo aquel que cree en Cristo será salvo. Si creemos en Él, su sangre es aplicada por la fe a nuestros corazones por el Espíritu Santo, para que seamos librados del castigo de la ira de Dios. Porque un día todos los hombres
compareceremos ante el tribunal de Dios para dar cuenta de lo que hicimos estando en el cuerpo. Y ay de ti y ay de mí si no estamos rociados con la sangre de Jesucristo. Porque al pasar el ángel destructor, al no ver la sangre de Jesucristo aplicada a nuestras vidas, nos castigará, como dice el Evangelio, que serán castigados todos los hombres que no creyeron en Cristo. Serán condenados para siempre. Pero damos gracias al Señor porque ha llegado este glorioso Evangelio a nuestras vidas. Nos hemos acogido a la gracia, hemos creído en Cristo para salvación y su sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Y podemos estar con esa confianza en la presencia del Señor de que somos salvos en Cristo Jesús. En segundo lugar, el Cordero es un símbolo de la sangre preciosa de Cristo derramada por nosotros para salvación, porque dice Primera de Pedro 1, 18, 19, pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando Pablo está hablando de Cristo, dice que por un hombre vino la condenación, pero también por un hombre vino la salvación. El primer hombre nos hace pecadores, pero el segundo hombre nos hace justos. Hablando acerca de Cristo, por el pecado de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la justicia de uno, y ese uno es Cristo, los muchos fueron constituidos justos. Gloria a Dios. Como dice la Escritura en Isaías 53, 6, 7, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios lo cargó a él con nuestros pecados para regalarnos y entregarnos su justicia por la fe. Por eso dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mira cómo las Escrituras también nos siguen hablando acerca de Cristo como el Cordero de Dios. En Hechos 8:32 nos dice el pasaje de la Escritura que leía el etíope que fue evangelizado por Felipe, era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Estaba leyendo ahí el etíope esa parte del libro de Isaías, no lo entendía, no lo comprendía, y el Espíritu Santo se llevó a Felipe para que le interpretara este pasaje al etíope. Felipe se acercó al carro donde estaba el etíope y le hace la pregunta: ¿entiendes lo que lees? El etíope dice: ¿cómo puedo entender si no hay quien me lo explique? Mi hermano, lo interesante es que este etíope recibió la interpretación clara de esta Escritura porque Felipe, guiado por el Espíritu Santo, le enseñó todas las Escrituras, le demostró que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y llegaron a la conversación clave de hacer una decisión por Cristo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si aquí hay agua, ¿por qué ya no me bautizas? Creyó en Cristo y fue salvo desde aquella misma hora. Este pasaje fue atribuido por el Espíritu Santo a la vida y el corazón del etíope, y el etíope pasó a ser parte del pueblo de Dios.
Otro pasaje bíblico que nos habla acerca de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es 1 Corintios 5:7. Dice la Escritura: limpiaos pues de la vieja levadura del pecado, para que seáis nueva masa como sois, sin levadura, sin pecado, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Lo que Pablo le está enseñando a los creyentes aquí es que si Cristo ya fue crucificado, ¿por qué vamos a crucificarle nuevamente? Debemos limpiarnos. Y cuando habla de limpieza, habla de arrepentimiento, de nueva vida, de abandonar lo que desagrada a Cristo para agradarle a Él, porque Él fue sacrificado por nosotros. Él no es ministro de pecado, Él no está aquí para ser indulgente con nuestras iniquidades. Él está aquí para decirnos: vete y no peques más, como le dijo a la mujer pecadora. En Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Y en 1 de Pedro 2, del 22 al 24 dice: Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Todos los apóstoles y todos los hombres y mujeres que enseñaron la palabra de Dios enseñaron la necesidad que hay de que los creyentes agraden a aquel que los salvó, a Cristo Jesús. Ahora debemos servir a la justicia, no ya al pecado, porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. También Apocalipsis 7:9 nos presenta al Cordero de Dios diciendo: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos. Así que Jesucristo es el Cordero de Dios sin pecado, que quita el pecado del mundo, sobre quien se colocan todas las maldades y pecados de los hombres, quien soportó el justo juicio de Dios por causa del pecado, quien fue sacrificado por nosotros y quien a través de su muerte libera a las personas del poder del pecado y de la presencia del pecado que contamina y degrada al hombre. A pesar de Dios darnos a su Hijo como ofrenda, Cristo mismo se ofreció. Cristo mismo se ofreció. Sí, es verdad, Dios lo entregó, como dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo entregó por nosotros, pero Cristo mismo se ofreció. En Juan 10, 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él la entregó por nosotros. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Cristo dio su vida voluntariamente por nosotros. Él es la provisión de Dios en sustitución del pecador. Es decir, que Dios tenía que castigar al pecador. Dios tenía que castigar a los pecadores, pero en lugar de castigar a los pecadores, castigó a su Hijo Jesucristo. Vació sobre él la ira, su propia ira, para que a través de Cristo la justicia viniera, no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y por esa razón es que la salvación se ofrece gratuitamente, porque hay alguien que pagó por nosotros. Hay alguien que llevó nuestros pecados y que sufrió la propia ira de Dios para que tú y yo pudiésemos ser salvos. El ejemplo de Isaac nos ilustra esta verdad.
Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y cuando iba Abraham con su hijo para ser sacrificado, le dice a su hijo, Padre, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está la ofrenda? ¿Cuáles fueron las palabras de Abraham hacia su hijo? Dios proveerá. Y en el momento en que Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios envió su ángel para detener la mano de Abraham y le dijo, no le hagas daño al muchacho porque ahora sé que temes a Jehová. Y enseguida se escuchó un sonido, y era el sonido de un cordero que iba a sustituir el sacrificio que iba a hacer Abraham sobre la vida de su hijo. Dios proveyó un cordero para que ocupara el lugar de Isaac. Y mi hermano, Dios proveyó un cordero para que ocupara tu lugar y tú fueses librado de la ira de Dios, porque Dios la cargó sobre su Hijo Jesucristo. Por eso dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este Cordero de Dios es Dios mismo, el Hijo, que descendió del cielo. Dice Pablo en Filipenses 2, del 6 al 8, Él, Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Él descendió del cielo con la expresa misión de salvarnos a través de la entrega de su propio cuerpo para expiar los pecados del mundo. Por eso dice Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Por esa razón, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. La palabra quita proviene de una palabra griega que es airon, que significa levantar, llevar en nombre de otro, como el sustituto de uno. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita, que levanta y lleva nuestro pecado, como lo dice la Escritura en 1 de Pedro 2:24. Así que el término quita significa que Dios ha quitado por completo su ira sobre ti si has creído en Cristo para salvación. El término mundo se considera como una totalidad. Cristo cargó con los pecados de todo el mundo, de toda la humanidad, los pecados tuyos y míos. Así que no importa la gravedad de tu pecado, si crees en Cristo, hay perdón de pecados. Cristo cargó con los pecados de toda la humanidad. Y eso es lo que Juan el Bautista quiere hacernos ver a nosotros los creyentes. Yo sé que hay una batalla campal entre la carne y el espíritu. Hay una lucha interna en nuestra vida con relación al pecado. Y puede en algún momento el enemigo tomar ventaja sobre nosotros y hacernos ver que nuestra vida no tiene solución, que no hay posibilidad de un cambio, de una transformación, de una regeneración. Y el enemigo nos lanza al abismo de la incredulidad, nos lleva a creer que para nosotros no hay perdón. En tal circunstancia, recuerda siempre que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que no hay pecado que Él no pueda perdonar. Ven a Cristo. Él es la solución para remediar el problema del pecado.
Lo segundo que Juan el Bautista quiere resaltar aquí es la superioridad de Jesús, la preeminencia de Cristo. Dice Juan, este es de quien yo dije, en los versículos del 30 al 31, este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque es primero que yo, y yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua para que él fuera manifestado a Israel. Cristo es antes que Juan. Sin embargo, Juan era 6 meses mayor que Cristo, porque Cristo nació mucho después que Juan. ¿Y cómo es que Juan está diciendo, él es antes de mí? Mi hermano, porque Juan el Bautista está reconociendo aquí que Cristo existía desde la eternidad, que Dios se hizo hombre, que Dios se encarnó en la persona de Jesús para darnos vida. Por eso comienza el libro de Juan hablándonos de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Juan lo que quiere que nosotros veamos aquí a Cristo como preeminente, como superior a su propia creación. Cristo es mayor porque Cristo ya existía desde la eternidad. Es Dios encarnado. Dios se ha manifestado plenamente en Cristo. Yo recuerdo una de las clases que he impartido a los hermanos seminaristas con relación a la venida de Cristo, y hemos hablado acerca de que Cristo vino al mundo para cumplir un objetivo, para enseñarnos el carácter de Dios, cómo es Dios en su carácter, en su forma, para enseñarnos también cuál es el plan de Dios para salvar a la humanidad. Este es el plan de Dios. Dios entrega a su Hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, pero también Dios ha revelado a su Hijo para enseñarle a todos los creyentes cómo debemos vivir para agradar a Dios. Cristo también ha venido para revelarnos que después de la muerte, que es una sentencia que Dios ha decretado para los hombres, hay otra vida, a lo que Él llama vida eterna. Por eso Cristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna. No morirá eternamente, estará en los brazos del Señor, en las moradas del Señor. Un día estaremos con el Señor. Ya no existirá más la muerte, ya no existirá más el sufrimiento, el dolor, las enfermedades. Estaremos por toda una eternidad con nuestro Dios. Tiene sentido el Evangelio, tiene sentido. Cristo ha venido para que nosotros tengamos vida eterna. Y si tú y yo creemos en Cristo, ya esa vida eterna la tenemos por la fe. Cristo es preeminente, Cristo es superior, y debemos reconocerlo así como Juan nos lo presenta. En tercer lugar, Juan identifica al Mesías por la permanencia del Espíritu Santo en él. Le fue dada señal que sobre quien viera descender el Espíritu Santo como paloma, ese era el que bautizaba en Espíritu Santo. Y si leemos en los versículos 32 al 33, dice Juan: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Jesucristo es el Mesías porque sobre él permaneció el Espíritu Santo. Recuerden las palabras de Cristo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos de su opresión, a anunciar el año favorable de Dios y a anunciar la ira del Dios vivo, porque un día se va a manifestar esa ira. El Espíritu de Dios estaba sobre él porque echó fuera demonios, levantó a los paralíticos, dio vista a los ciegos,
limpió a los leprosos, los vientos y la mar le obedecían, caminó sobre las aguas, dijo y demostró que tenía poder para entregar su vida y volverla a tomar. Recuerden que Cristo dijo que al tercer día resucitaría y resucitó. Y ahora Él está sentado a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Así que vemos que estas razones o evidencias que presenta aquí Juan el Bautista son para nosotros, para que creamos en Cristo. Pero por último nos presenta Juan el Bautista a Cristo como el Hijo de Dios. En el versículo 34 nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que Cristo es Dios. Cuando Juan el Bautista habla de que Cristo es el Hijo de Dios, el unigénito, nos habla que es Dios con el Padre. Como mismo nos lo presenta Pablo en Filipenses 2, él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, pero él era Dios con el Padre al principio de todas las cosas. Ahora, ¿qué quiso decir Juan por el Hijo de Dios? Quiso decir que es el Hijo. El artículo él significa el único, el unigénito, no más nadie. Él no dijo es uno de los hijos de Dios, no, él dijo él, el único, el unigénito que vino del mismo seno del Padre, de su lugar más íntimo, más profundo. Así que esto lo demuestran los escritores de los evangelios, y no vamos a hablar de todas las escrituras que pudiésemos mencionar, porque aquí está en el bosquejo y ustedes tienen acceso al bosquejo. Lo que queremos decir es que los escritores de los evangelios, cada uno de ellos habló de Cristo como el Hijo de Dios. También el libro de los Hechos presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Pedro y Pablo presentan a Cristo como el Hijo de Dios, que salió del seno del Padre, que Dios lo envió para salvar a todos los que creyeran en Él. Ahora, ¿qué aplicaciones prácticas nosotros podemos deducir o sacar de este pasaje bíblico? En primer lugar, quiero recordarles que no solo el Cordero del mundo aleja de nosotros los pecados, sino que los quita completamente. Si el enemigo en estos momentos está diciendo, tú eres un adúltero, tú eres un pecador, tú eres un codicioso, tú eres esto, tú eres aquello, ¿qué es lo que vas a pensar? Dice la Escritura que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay pecado que Él no pueda quitar, dice la Escritura en Hebreos 10, versículo 4, los versículos 2, 11 y 12. El versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Había un sistema religioso de sacrificio en el Antiguo Testamento para expiar los pecados del pueblo. Cuando se hacían estos sacrificios, automáticamente los pecados del pueblo quedaban alejados de los pecadores, pero los pecados no eran quitados completamente. No eran quitados completamente. De otra manera, dice la Escritura, cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea que aquellos sacrificios que se hacían no podían quitar los pecados. Pero mira lo que dice el versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es decir, que aquellos sacrificios alejaban los pecados, pero no los podían quitar completamente. Pero mira lo que dice los versículos del 12 en adelante. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Gloria a Dios.
Así que no hay pecado que Cristo no pueda perdonar a través de su muerte y su resurrección. Debemos descansar en esta verdad siempre. Siempre que confesemos nuestros pecados y nos volvamos de ellos, recibiremos perdón. Así lo dice la Escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Ahora, después de recibir el perdón, ¿cómo debemos mirar a aquel que nos salvó? Como un ser preeminente. La palabra preeminente significa superior, significa poner en alto a alguien, priorizar a alguien. Después que hemos recibido el perdón de Dios, debemos mirar a Cristo como superior, notable, preeminente, trascendente y sin igual. Esa persona merece todo nuestro afecto, todo nuestro amor, merece el mejor lugar porque Él nos salvó. Porque Él nos salvó. Debemos amarlo a Él más que cualquier otra persona. Debemos glorificarle a Él por encima de nuestros propios deseos concupiscentes. Debemos priorizarlo a Él, darle gloria a Él. Así que debemos recordar que ahora le pertenecemos a Él y que nuestros miembros son miembros de Cristo. Son miembros del cuerpo de Cristo. Y yo no puedo corromper esos miembros que han sido rescatados de su vana manera de vivir. Ahora somos de Cristo. Porque Él nos compró con su sangre preciosa. No debemos volvernos atrás. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. No solamente lo quita en cuanto a la ley, sino que a través de su poder nos liberta completamente del pecado. De tal manera que nos conformamos a sus deseos. Mira lo que dice 1 Corintios 6 del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, por el precio de la sangre de Jesucristo. Ahora le dice a los que han sido comprados: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos hizo su propiedad. Yo le pertenezco ahora a Dios. ¿Qué significa glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu? Bueno, significa, en primer lugar, con relación al cuerpo, no darle preeminencia a los pecados. ¿Quién es el preeminente? Cristo. ¿A quién tengo que agradar más? A Cristo. Significa entonces no darle preeminencia a los pecados que están en el cuerpo y atentan contra el cuerpo, como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Todo eso va contra el cuerpo. Así que debemos nosotros no darle lugar a estos hábitos porque atentan contra el cuerpo. Pero también nos dice: glorificad a Dios en vuestro espíritu. ¿Qué significa vuestro espíritu? Significa no darles rienda suelta a nuestro carácter, a los pecados del carácter. ¿Cuáles son los pecados del carácter? Las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, los homicidios. Si estamos conscientes de que fuimos comprados por Dios a través de la sangre de Cristo, debemos recordar siempre que ahora somos de Cristo y debemos agradarle a Él. Pablo, pensando en los creyentes que una vez que conocieron a Cristo, volvieron atrás y empezaron a prostituirse en el pecado, Pablo tiene que decir en Romanos 6, 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mi hermano, nuestros ojos deben servir a Cristo. Nuestros oídos deben servir a Cristo.
nuestro corazón debe servir a Cristo. No podemos estar divididos, porque ahora estamos en Cristo y los que están en Cristo han crucificado la carne con todas sus pasiones y demandas. Ahora somos propiedad de Cristo y debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu. Porque si como creyentes no glorificamos a Dios en nuestro modo de vivir, vana es nuestra fe. Tenemos una fe teórica, no una fe práctica. Debemos hacer práctica la fe, que todo aquel que nos mire pueda testificar: he aquí un verdadero cristiano en el cual no hay engaño, no hay mentiras, no hay falsedad, no hay doble moral. Porque ese cristiano demuestra que es cristiano en la manera de hablar, en la manera de mirar, en la manera de caminar, en la manera de conducirse, en la manera en que habita y mora dentro de los de su casa, amando a su esposa, a sus hijos, proveyendo para el hogar, dando testimonio que en verdad el evangelio ha llegado a su corazón. De lo contrario, vana es nuestra fe. Fuimos comprados con alto precio, recordemos eso. Ahora le pertenecemos a Cristo y debemos hacer su voluntad, no la voluntad del diablo. El diablo peca, dice, desde el principio, y él quiere que nosotros sigamos pecando. Mira lo que dice 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Hay dos palabras aquí significativas que hay que resaltar. La primera es destruir. El Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. La palabra destruir significa aquí divorciar. Significa aquí hacer inefectivo. Cristo vino a hacer inefectiva la obra del diablo en nuestras vidas, destruir la obra del diablo en nuestras vidas, para que ahora sirvamos a Cristo, le sirvamos de corazón. Así que hay un divorcio, sí lo hay. Cuando dice la Escritura: hijitos, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Hay un divorcio aquí. Yo estoy divorciado de toda obra mala, de toda obra perversa. Yo estoy divorciado de todo mal pensamiento, de toda mala intención. Yo estoy divorciado porque Cristo vino para destruir la obra del diablo en mi vida, de manera tal que ya yo no sirvo al diablo, sirvo a Dios. Busco la manera de poner a Cristo en mi corazón, en alto, en un lugar preeminente, de tal manera que yo cumpla con los deseos de Cristo en lugar de cumplir con mis propios deseos. ¿Qué otra aplicación práctica hallamos de este pasaje bíblico? La aplicación del ejemplo. Que las personas se den cuenta que Cristo es nuestro Rey, que Cristo es nuestro amo, que Cristo es preeminente en nuestras vidas. Mira lo que dice Pablo en 2 de Corintios 5, del 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién debemos vivir? Para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Para quién debemos vivir? Para aquel que murió y resucitó por nosotros. Así que Jesucristo, el Hijo de Dios, está con nosotros, se ha revelado plenamente a nosotros en nuestra forma de vivir, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero que nos da el poder para no conformarnos al pecado. Y por si fuera poco, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, ha enviado su Espíritu para ayudarnos en la lucha contra el pecado y para que seamos instrumentos finos en sus manos. Me agrada mucho la oración que Jesús hizo por sus discípulos y por nosotros. En Juan 17:20 dice la Escritura: mas no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cristo oró por ti y Cristo oró por mí. Y Cristo está ahora sentado a la diestra del Padre intercediendo por todos los que hemos creído en Él. ¿Cuánto consuelo sentimos nosotros cuando alguien nos dice, estoy orando por ti? Como dijo Cristo a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Él ha rogado y sigue rogando por nosotros, intercediendo por nosotros cada día para que sigamos sus pisadas, para que le amemos más, para que le sirvamos más, para que no volvamos atrás al pecado, porque hemos sido redimidos para vivir para Él. Hemos sido rescatados con esa misión. Así que mira a Cristo en estos momentos como los israelitas miraron la serpiente de bronce cuando fueron mordidos por las serpientes. Mira a Cristo. Él ha sido levantado para que todo aquel que lo mire y crea en Él sea salvo. Míralo a Él, entrégale tus pecados, entrégale tu vida. Dile, Señor, ya no quiero vivir esta vida. Señor, ya no quiero vivir de este modo. Quiero conformarme cada día más a tu imagen. Quiero que destruyas en mí todo lo que no se parece a ti. Quiero vivir en santidad y en pureza todos los días de mi vida. No quiero perder la gloria. Quiero que tú crezcas en mí. Que yo mengua, que el yo mengue. Como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Digámosle al Señor, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero agradarte. Ahora que soy miembro de tu reino, yo quiero agradarte, yo quiero vivir para ti, yo quiero honrarte, yo quiero glorificarte, yo quiero ser la luz que este mundo necesita, yo quiero seguir siendo la sal que este mundo necesita. Tú me has enviado a este mundo para que yo sea un representante tuyo en la tierra como embajador de Cristo. Quiero agradarte, quiero representarte dignamente porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero el ser más preeminente que pueda existir sobre la tierra, al cual le debo toda mi vida. Que Dios tome siempre toda la honra y toda la gloria. Y que nos podamos acercar a Él con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, de malas obras, de malas intenciones, y lavados los cuerpos nuestros con el agua pura de su palabra, y que vivamos en santidad y en justicia para Él todos los días nuestros.